Saben que hace más de una semana nos juntamos con los hermanos y nos pusimos de acuerdo en estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles va a contar cómo se inicia la iglesia de Cristo y cómo el Espíritu Santo iba guiando a la iglesia y cómo se va formando la iglesia. Es muy importante cómo se formó la iglesia, y el libro de Hechos va a relatar toda la historia, desde la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos y cómo empezó el descenso del Espíritu Santo. Franco, que empezó este estudio de los Hechos, empezó contando seguramente quién era el que escribió la carta, Lucas, y el domingo pasado el hermano Roberto habló sobre el Espíritu Santo, sobre el descenso del Espíritu Santo de Hechos número 2. Y esta noche vamos a hablar, con ayuda del Señor, acerca de la predicación o el sermón que tuvo Pedro, su primer sermón, en Jerusalén, a toda la gente que estaba ese día. Para recordarle un poquito y antes de empezar la lectura, ¿se acuerdan que la semana pasada, el domingo pasado, Roberto le contaba que en las Santas Escrituras Dios había prometido, Jesús le había prometido a sus discípulos que esperen unos días hasta que Él mande el Espíritu Santo descienda sobre aquellos que habían creído en Jesús, sobre los 12. Y dice que estaban 120 en un aposento alto, ustedes leyeron esto, y dice que vino como un viento recio, un viento bien fuerte, y se le asentaron lenguas como de fuego a los que estaban orando ese día. Estaban orando más o menos antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana se empezaba la oración. Los judíos hacían la oración y no comían nada ni bebían nada, así que iban a orar todo el templo y se ponían a orar. Pero ellos se juntaban aquí en las casas como tenían costumbres judías, en este aposento alto, y estaban orando al Señor. Y dice que en ese momento, mientras oraban al Señor con fervor, Dios cumplió su promesa, también dicha por el Señor Jesús, de enviar el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí. Y dice que todos los que estaban ahí orando, los apóstoles con otros hermanos, dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas, que es en diferentes idiomas, en hebreo, en griego, dice que estaban los persas, egipcios, hablaban en diferentes idiomas. Pero ¿qué hablaban? Dice que hablaban las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Y dice que la gente le sorprendió. Vamos a ir, antes de leer el sermón, vamos a leer en Hechos el sermón concretamente, así les cuento qué es lo que pasó. Vamos a ir a Hechos 2:14. Ahí empieza el sermón de Pedro, o la primera prédica que tuvo Pedro, el apóstol Pedro. Hechos 2:14. Vamos a leer hasta el 42, porque ahí termina la prédica más o menos. ¿Ya tienen más o menos Hechos 2:14? Dice la palabra de Dios así: Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les dijo, porque había muchos, tenía que levantar la voz fuerte para que se escuche: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él quería que los escuchen, así que hablaba bien fuerte. 15. Porque estos no están ebrios, o borrachos se podría decir, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, significa las 9 de la mañana. Mas esto, le dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré, dice la palabra de Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré, dice la palabra de Dios, prodigios allá arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, como vosotros mismos sabéis, todos los prodigios y maravillas que hizo Jesús por la mano de Dios, haciendo milagros y todo lo que ya conocemos. 23. A este, dice la palabra de Dios, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía todo esto, predestinado de antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Prendiste y mataste por manos de inicuos. Inicuo significa malos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, hablando de la muerte, que fuese retenido por ella, ¿no? Que Jesús fuera retenido por la muerte era imposible. 25. Porque David dice de él, de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, en un lugar a la derecha, en un lugar de autoridad, no será conmovido. Por la cual mi corazón, dice, se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. El Hades es el lugar donde van los muertos, en el sepulcro, ni permitirá que tu santo, con mayúscula, vea corrupción. Corrupción significa pudrición, o que se ha de corromper o alterar o echar a perder. Me hiciste conocer, dice, los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Le dice entonces Pedro a los que estaban ahí en ese momento: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios que le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo él, hablando de David, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el lugar donde van los muertos, en el Hades, ni su carne vio pudrición, corrupción. A este, dice Pedro, Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que significa Salvador, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, que significa ungido. Dice el capítulo 37, al oír esto, la gente que estaba ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, que es el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y con muchas, amén, y con otras muchas palabras dice que les testificaba y les exhortaba. Pero acá Lucas quiso escribir nada más que estas. Parece que le habló mucho más Pedro a toda la gente. Ahora nos ubiquemos en el contexto. Estaban el día de Pentecostés. Las 3 primeras fiestas más importantes para los judíos eran la fiesta de la Pascua, donde se celebraba la Pascua, la fiesta de
Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las fiestas más importantes que tenían. La fiesta de las Pascuas, cuando Jesucristo fue entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de 50 días venía la fiesta de Pentecostés, donde se reunía venían montones de peregrinos y eran una de las fiestas más concurridas a Israel. Venían gente de todos lados a Israel, al pueblo a donde estaban los judíos. Venían a festejar este Pentecostés. El Pentecostés también se llamaba fiesta de las primicias, fiesta de los primeros frutos. Tenía todos estos nombres y esto lo dice la palabra de Dios. También se llamaba la fiesta de las semanas. Así que en esta fiesta, imagínense ustedes una fiesta. Acá en Salta festejan en otros lados fiestas también. Y mucha gente concurre a esa fiesta y van de todos lados y se reúne a esa fiesta. En este caso, los judíos conmemoraban la Pascua, venía muchísima gente de afuera y conmemoraban esta fiesta, la de Pentecostés, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, la fiesta de las semanas. Y se llenaba todo el pueblo de todos judíos prosélitos que vivían afuera de Jerusalén, que vivían en Egipto, que vivían en Arabia, en Grecia, que vivían fuera de los lugares, en Roma. Y se venían todos, así que imagínense ustedes ese día cómo habrá estado la ciudad. Estaba repleta de gente, repleta de judíos, repleta de gente que venía, algunos por curiosos, otros porque venían a festejar. Imagínense, y ese día dice que cuando estaban ahí, en el aposento alto hubo un viento totalmente recio, el Espíritu Santo desciende, y dice que la gente que estaba, los judíos que estaban ahí, no nos olvidemos que no hacía mucho Jesús se había sido crucificado, y Jesús había resucitado al tercer día, y había estado un tiempo con los apóstoles, pero los demás no creían, y mucha gente de los que estaban ahí habían estado de acuerdo con que Jesús se ha muerto. Muchos judíos de los que estaban ahí en esa fiesta de Pentecostés habían dicho: crucifícale, crucifícale, ¿no es cierto? Entonces en esa situación, más o menos, estamos en este contexto donde hay muchísimos judíos. Todos eran casi judíos, el 90%, no sé si habría un poco otros prosélitos que habían venido. Entonces Pedro le va a hablar exclusivamente en este sermón a los judíos. Varones hermanos, oigan, le dice, y présteme atención lo que les voy a decir. Présteme atención lo que yo les voy a hablar. Y dice que en ese momento, ¿se acuerdan que en Hechos 1 dice que el Espíritu Santo le iba a dar de nuevo, que es valentía para hablar de las maravillas de Dios? Y acá Pedro se levanta, aquel que lo había negado 3 veces, se levanta. Y se levanta entre medio de los otros apóstoles y le dice: varones, óiganme, estos no están ebrios, no están borrachos, no están borrachos. Porque dice que la gente pensaba que estaban borrachos porque lo oían hablar en otros idiomas. Las maravillas de Dios. No hablaban cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. En 2 casos, me decía una hermana ayer o en esta semana, que Dios interviene en las lenguas. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Desparrama a todos, los confunde, cada idioma, pero acá también las lenguas es para hablar las maravillas, las lenguas, los idiomas, mejor dicho, porque hablaban en otro idioma, en griego, en otro idioma. Hablaban las maravillas de Dios. Y Pedro dice que se levante y le dice a los que estaban ahí: estos no están borrachos, en primer lugar, porque son las 9 de la mañana. En esa época se empezaba a contar el día desde que salía el sol. Entonces le dicen: estos no están ebrios, no están ebrios, porque son las primeras horas. Y antes de las primeras horas los judíos se acostumbraban a ir a orar, y después tomaban el té o no sé lo que comían y bebían. Entonces no están ebrios. Entonces ellos dicen: tienen razón, habrán dicho en su corazón. Y dice que él empieza a decir: esto es una promesa que Dios ya la dijo en el libro de Joel 850 años antes de que viniera el Salvador del mundo, Jesucristo. Le dice en Joel, vamos a Joel 2, 28 y 29. Ahí Dios hace esta promesa por medio del profeta y dice que Él iba a enviar de su espíritu y que iba a caer ese espíritu, iba a ser derramado sobre toda carne. Joel 2, 28 al 29. Dice la palabra de Dios así. Joel es medio difícil de encontrarlo, es un profeta menor, está al medio, casi de la Biblia. Son poquitas hojas.
Después sigue Amós. Pero Joel 2:28 dice así la palabra de Dios, esta promesa, 850 años antes que Jesucristo viniera, fue esta promesa declarada, esta promesa, esta profecía. Y dice así, Joel 2:28 y 29, dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esta es lo que les recuerda Pedro, les recuerda a los judíos que estaban ahí, les recuerda la promesa, la profecía, porque los judíos estudiaban la palabra de Dios y sabían lo que le estaba diciendo. Y dice, esta es la promesa: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, porque antes el espíritu de Dios venía sobre algunos. Y ahora dice la palabra de Dios que iba a venir sobre todo carne, que es sobre todo aquellos hijos de Dios o sobre el pueblo. Y no iba a haber diferencia, dice, iba a venir sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. No había diferencia de clase social, no había diferencia de sexo. Iba a venir sin distinción, ¿no es cierto?, por aquellos que acepten a Dios, aquellos, el Espíritu Santo, y dice que descendió sobre ellos. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Es muy linda la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que cuando ellos escucharon esto, dice que lo escucharon atentamente a Pedro. Y escuchaban todo lo que decía Pedro. Y dice que ellos, mientras Pedro le hablaba con denuedo, también Pedro le dijo, no solamente lo del profeta Joel. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que iba a ser derramado su espíritu. Pero también saben que le dice, David sabía que este Jesucristo al que vosotros crucificaste, Dios se lo iba a declarar Rey y Señor. ¿Y dónde? Vamos a Salmo 16. Vamos al Salmo 16. Ahí David declara. Entonces en Salmo 16, 9 al 11 dice David, acerca de esta profecía que Pedro le está diciendo a los judíos: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, en el lugar donde van los muertos, ni permitirá que tu santo vea corrupción, que se pudra. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice que no iba a permitir que el santo vea corrupción, que quede en el sepulcro, sino que anunció de antemano el profeta David que el Señor Jesús iba a ser muerto y resucitado. Y dice que Él se iba a sentar en el trono de David su padre. Esto lo dice Hechos, lo dice también Lucas 1:32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando le empezó a decir esto, que la profecía ya estaba escrita 850 años antes por el profeta Joel, que el Espíritu iba a ser derramado, que Jesucristo iba a ser muerto y crucificado por el antes conocimiento y designio de Dios, dice que los que estaban ahí empezaron a prestar un poco más de atención, no se estaban distrayendo tanto, estaban bastante atentos a lo que Pedro le decía, aparte le hablaba con bastante denuedo. Y dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, este era el mensaje que quería dar Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sabe que Cristo es una palabra que está en griego y significa ungido. La misma palabra Cristo en hebreo significa Mesías. Nada más que en Mesías en hebreo
y Cristo en griego, significan los dos ungidos. A este Jesús, a este Salvador, Jesús significa Salvador, que vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y ungido. Dice, cuando ellos entendieron esto, se les produjo dentro, porque ellos vieron las maravillas de Dios, vieron que ningún hombre podía resucitar a un muerto, vieron todas las maravillas de Dios, caminar a los que estaban cojos, vieron todo, porque Dios juntamente predicando con ellos, con Jesús. Entonces dice, a este vosotros lo mataste. Y cuando ellos vieron eso, dice que se compungió el corazón, se les puso triste, se pusieron recontra triste y se empezaron a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos? Le dicen a Pedro, si nosotros lo hemos matado. O sea, nosotros, o bajo el consejo, ¿no es cierto? ¿Ahora qué hacemos? Decían. Y dice que Pedro le dice, arrepiéntanse, cada uno de vosotros. Arrepiéntanse cada uno de vosotros. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el mensaje de Pedro era que se tenían que arrepentir. El arrepentimiento siempre hace que la persona tome un paso, tome una decisión. Cuando hay arrepentimiento se toma una decisión. La palabra arrepentimiento, muchos la grafican así. Yo voy de espaldas a Dios, y Dios está aquí, yo voy de espaldas a Dios. Y cuando me arrepiento me doy la vuelta y me vuelvo, pero tomo una decisión. El arrepentimiento dice que lleva a tomar un paso. Y Él le dice que se arrepientan. Y ellos entendieron esto y con muchas otras palabras dice que le decía que se arrepientan y que dejen, esta generación perversa. Y dice que en ese día se añadieron, lo dice la palabra de Dios, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero dice que este mensaje no solamente era para ellos que estaban cerca, lo dice el capítulo 38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, le dice, hablando a los judíos, y para vuestros hijos, y para todo aquello los que están lejos, y por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Aquellos que están lejos, dice Efesios, la palabra de Dios en Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de los judíos, hablando de los gentiles, hablando de los que no eran judíos, esos somos nosotros, y le habló también a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. El mensaje era en ese momento para ellos, pero también para todos, para todo el mundo, para los que estaban cerca, en ese momento que eran los judíos, y para los que estaban lejos. Que aquel Jesucristo que había muerto en la cruz del Calvario, había muerto en esa cruz, había muerto, pero había resucitado. Y en esa muerte estaba llevando todas nuestras culpas. Y resucitó, si fue muerto por nuestro pecado y resucitó para nuestra salvación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso le dice Él, para que vengan de la presencia de Dios ahora tiempos de refrigerio. Este fue el gran mensaje que dio. Y dicen el capítulo 42, el 42 dice que los hermanos se empezaron ellos a perseverar en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que es el compartir juntos uno con otro, y en el partimiento del pan y las oraciones. Se empezaron a juntar ya como iglesia, porque como hermanos, porque habían creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esto era el mensaje, pero nosotros podemos ver, aquellos que ya tienen al Señor Jesús, podemos ver las promesas de Dios, como Dios había prometido de antemano todas estas cosas. Y todas esas promesas, ¿cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Muchas, muchas promesas que nos animan, nos fortalecen, nos ayudan en nuestras debilidades.
Dice que hasta el mismo Espíritu, dice que si no sabemos cómo debemos de pedir, el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuántas promesas? Hay un himno que dice así: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercano de su cruz, siempre en sus promesas confiaré. Dice, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, para siempre yo en ellas confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para nuestra fe. Vamos a terminar con una oración.